enteré que mi tiempo está al revés, con las manecillas en los bolsillos, la educación dogmática. Pandilla, ¿hay alguien en los talleres todavía? Sí, sí, en clase de inglés. ¿Todavía? Sí. Estoy hablando de hachís y con la sopa. Oh, yeah. ...1993... ...99 del 18 de 1913... La colmena. ¿Qué pedo con la colmena? ¿Qué es la colmena? Un colectivo. Así. Ajá. Empezó así como un colectivo. Vamos a charlar, no vamos a platicar, ¿eh? No, pues no. Yo no voy a hacer preguntas. No, pues sí, efectivamente empezó como un colectivo ya. Por decir, tú te integras después, antes. Sí, entonces después como... Igual no tan después, ¿no? Como una semana después fue cuando empecé a venir, pero ya, así ya el colectivo, como empezó a trabajar con la banda, pues fue como un mes después, mes y cachitos después de que abrieron. Sí. Bueno, estoy haciendo una comparación, estoy haciendo un trabajo en Malinalco, Sí. que es un trabajo en el cual estoy empezando a incluirme, bueno, a hacer cosas allá, y es un pequeño mintero. Entonces, allá en Malinalco parto de un proyecto que es igual, que tiene que ver con la reciclación, ¿no? Entonces, cuando yo me voy a una fundación en la cual se dedica a hacer, su objetivo es nada más tener argumentos para decirles a las personas que viven en Malinalco que si consumen esto, si utilizan esto, o cómo reutilizan esto, si consumen esto, tienen estas consecuencias a mediano o corto plazo en su zona, ¿no? Sí. Y después ya general en Malinalco, ¿no? Entonces tú vas a Malinalco y ahorita pues, hay basura, producen una buena cantidad de toneladas de basura, pero siendo que Malinalco realmente es agrícola, ¿no? Ellos se dedican a la siembra tanto de frutos de... Y un tanto acuícola, ¿no? También porque sí, también pescado, mojarra. Mojarra y trucha y mojarra. Sí, mojarra, sí. Bueno, entonces tú ya ves, por decir un ejemplo rápido, yo he visto que los canales, o sea, ya traen bastantes sí. PETs, ¿no? Bueno, eso es aparte. De ahí parto para empezar a platicar con una chava de ahí, de una fundación, que es la única, la única fundación que está ahí. Ellos también es autosustentable, pero ellos sí se hicieron una asociación civil. Entonces aquí es muy distinto el abordaje de la problemática, ¿no? De la zona, ¿no? Sí. O sea, básicamente porque me platicas que allá pues la problemática que tienen es la cantidad de basura y pues, la contaminación por presión que se va generando, ¿no? Uno lo primero que yo me di cuando empecé a vivir en la sierra, sí, o sea, por días, es la tala de árboles, ¿no? Y la tala de árboles, ya arriba de los cerros empieza, o sea, no es que empiece, ya está partes que están secas, ¿no? Está el puro barranco, sí, pero la piedra, ¿no? Erosionado, ¿no? Entonces, ahí por decir en Malinalco se tala árboles, uno clandestinamente, uno para la misma zona de ahí, porque la gente que va del exterior, que no vive ahí, pues quiere, digamos, techos de madera, ¿no? Sí. Y que es de encino. Sí. Entonces, esa es una, por ese lado. La otra es los mismos
personas que viven en Malinalco, obvio que van a talar árboles, pero para cocinar, allá se cocina más con leña que con gas. Entonces es una de las cosas que ellos no lo prevén, ¿no? Que de alguna manera, ni siquiera ahorita se están fijando. No, porque pues además tienen una cantidad importante de bosque por allá. Todavía, pero en la zona de Malinalco ya tú entras y llueve y se evapora rápido. Sí. En la evaporación ya no retiene el agua, ¿no? Entonces me decía la chica de allá que Malinalco en 60 años ha cambiado bastante en el clima, ¿no? Así drásticamente, ¿no? Entonces era entender desde el fondo, primero desde ella, o sea, por qué estaba ahí y qué pedo, o sea, cuál era su inquietud, y ella me dijo, no, pues a mí el pedo de todo lo que tenga que ver con el PET, con la reciclación, y de ahí parto, ¿no? Entonces de ahí yo empecé a profundizar de dónde realmente viene la raíz del problema, ¿no? Tanto de cómo entra el producto de diversas industrias como la Coca-Cola, etcétera, el Bimbo, Gansito, Marinela en general, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya más o menos me dio un sendero. Y por eso te abordo, ¿no? O sea, no te abordo. Sí, Una pues, plática de dónde, o sea, de dónde, qué se hace aquí o cuál es el sentido de la tormenta. Es que como te decía, pues creo que se parten de problemáticas bien distintas, ¿no? Porque aquí, o sea, si bien sí tenemos el problema de la contaminación, no es algo sobre lo que veamos las consecuencias tan a flor de tierra, podríamos decirlo de esa manera. No, o sea, no tenemos un canal que veamos lleno de PET. Sí, aunque bueno, no lleno, pero sí ya pero sí se ve, o sea, bueno, es como el impacto visual de, oye, mira, este canal está sucio, ¿no? Se ve, y aquí no lo vemos, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos un lado, por ese lado es como diferente el contexto, ¿no? Que nos tenemos que mover. Sí. Además de que nuestro principal problema, pues viene, o sea, sí tiene que ver con el medio ambiente, pero no es como eso el principal enfoque que se le da, pues cuando vives en la ciudad es muy poco lo que uno se preocupa por el medio ambiente, se preocupa por la calidad del aire y eso porque le dan los índices de contaminación, ¿no? Sí. Pero de ahí para allá, pues, que aquí la gente se preocupe por lo limpia que está el agua o lo erosionada que está la tierra, pues no. Bueno, yo lo que le planteaba a esta chica era el origen de ese valemadrismo, así se lo dije tal vez no sea la palabra adecuada, pero de dónde surge, de dónde empieza, ¿no? Todo este pedo de dejar que suceda. Le digo, bueno, aún los abuelos que todavía están en pie allá, o sea, tienen todavía una concepción muy distinta de tierra, ¿no? Pero la bronca es las dos generaciones atrás que les preceden, sí. Adelante de ellos que les preceden. Lo que hicieron los padres y ya la generación actual, ¿no? Ajá. Entonces, ¿de dónde viene este pedo de talar árboles que les valga madre? Si a lo mejor a corto o a largo plazo les va a afectar a Marinal? Ya íbamos platicando un poco así como de cosas parecidas, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella vez en la radio, ¿no? Ajá. O sea, cómo tenemos esa disociación, así como esa separación entre lo que... Y además ese hito, ¿no? Eso como se parte un poco en el tiempo, la tradición. En el que, pues, antes, o sea, consumíamos lo que producíamos, ¿no? Sí. Y hoy ya no. Y en Malinalco ya no se está consumiendo lo que se está produciendo. Aún se consume un poco, porque sí está la acuicultura y toda la agricultura, pero sí tienes razón, Javo, o sea, como ya mucha gente empezó a vivir allá que no son de ahí, o sea, que llegaron nada más como a recibir, pues traen todos sus hábitos de consumo, y esa es la parte que quería llegar, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos esa en nuestra sociedad actual unos hábitos de consumo exorbitantes? O sea, consumimos cosas que no necesitamos, envolturas. Eso del PET, por ejemplo, son envolturas que las consumimos y no las necesitamos. Y tiene que ver con lo que decíamos, ¿no?
la disociación de tu consumo y lo que tú produces, ¿no? A lo mejor creo que ese sería como un poco la liga entre la problemática de Malinal y lo que tratamos de hacer aquí en La Colmena, ¿no? Que tratamos de no consumir eso, ¿no? Hoy me enteré que mi tiempo está al revés, con las manecillas en los bolsillos, la educación dogmática. Fíjate, Java, yo hay una cosa que a mí me gustaría, ¿no? O sea, sí entiendo el término que tú das del valemadrismo, porque se puede reflejar esa abulia, esa apatía, ¿no? Como de que la gente le vale las cosas, no sé, nada más pasan y pues pasan por enfrente de mis ojos, pero si no tocan mi pedazo de donde yo vivo, me vale, ¿no? Pero creo yo, Java, que no es solo un valemadrismo. No sé si lo hayas notado, pero se busca activamente que ese modelo de consumo entre. Es decir, las personas que llegan a recibir buscan activamente poder acceder a ese patrón de consumo. Buenas. Así saludo yo. Ese es el saludo. No. Bueno, yo así también saludo. Esos son modismos. Bueno, pues un modismo, ese me gusta. O sea, no es un valemadrismo meramente, porque esa gente busca activamente que ese patrón de consumo se pueda reproducir. Entonces no es un valemadrismo, sino es trabajar hacia ese proyecto de sociedad, ¿no? O sea, no es como si fuera una cosa que por dejar de hacer pasa, sino que activamente se está transformando. Lo nota uno en eso, ¿no? Lo que tú decías de la residencia, la llegada a residir de gente foránea, cómo estas gentes pues ocupan recursos para mantener su estilo de vida. Ahí tengo un ejemplo. Cuando empiezan a llegar a Maninalco, por lo que poco que he así platicado y me han platicado, bueno, una cosa es que ¿por qué las personas que viven ahí empiezan a vender, ¿no? Los terrenos? O sea, ¿qué los lleva a eso, realmente a venderlos? ¿No? ¿Sí? Yo podría darte ejemplos y que son ciertos por los cuales vendieron los terrenos. Bueno, el hecho es que se los venden y o sea, tienen una concepción de limpieza, ¿no? Esa es otra. Pero talan, o sea, el cuadro donde venden, que regularmente allá son hectáreas las que tiene una persona, venden una hectárea y así es como empieza a pelarse la tala y a pelarse esa zona, ¿no? Entonces ahora ves tú la zona de Malinalco, ves toda esa zona y la ves tal como es, ¿no? Ya la fauna, la flora que estaba ahí ya no, en 60 años se deshizo, ¿no? Pero esa es una de los detonantes que Malinalco esté así. O sea, como un factor económico. Sí, uno más. Sí, o sea, no vamos a decir que ese es el único factor que determina las cuestiones. Es que sí, pero que pues era un ejemplo, ¿eh? Sí, o sea, pero es un ejemplo que se complementa muy bien con lo que veníamos diciendo. O sea, este patrón de consumo pues la necesidad de ciertos recursos económicos para la gente del lugar. O sea, la gente residente o que es oriunda, que es originariamente de ese lugar de Malinalco, ¿no? Que nació ahí, que ha vivido toda su vida ahí, ve que llegan estas otras personas a residir y pues necesita o quiere pues igualar ese patrón de consumo, ¿no? O sea, los ve y son los extranjeros, son la gente prestigiosa, es la gente que tiene un prestigio dentro del pueblo porque consumen, porque son ricos, ¿ves? Entonces esta gente pues quiere acceder a ese nivel de consumo y ese patrón de consumo. Con el corte también, pues, en corto ve la oportunidad, vende una hectárea para poder acceder a ese nivel de consumo, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con lo que ya venimos diciendo. Y es una cosa que es como total, se refuerza una cosa con otra, ¿no? Vendes y ya empiezas a consumir árboles. ¿De dónde los consumes? De ahí mismo. Que usan tapando, lechito así bonito, como el de estas gentes que llegan a recibir. Como puertas de madera. Sí, puertas de madera, por ejemplo. Asientos de madera, estas mismas rejillas, ¿no? Estas mismas rejillas. O sea, empiezan a consumir como estas personas que llegan a recibir, ¿no? Y eso se pone una especie de círculo vicioso. O sea, consumo, necesito más, pues sí, seguir consumiendo. Nos vemos, Hasta que estén viendo y está bien que conversen de eso porque de las miniaturas pues un para no llamar Sí, Fernando. ¿Dónde está tu económico, cultural, político. Hay cosas que permiten que estemos asistiendo.
Sí. Porque uno es otro es vivido, otro es gozando. Con todo y tu corte nuevo. ¿Qué? Con todo y tu corte nuevo. De acuerdo a nuestra condición y posición. Así todo. Igual, Despeinado. ¿Estás bien? Pues ese ciclo de Espérala, esa dinámica de dialéctica del consumo, pues se refuerza, ¿no? Cada vez más. No sé si no te haya tocado, ya que tú estuviste platicando con ellos, que de repente llega un momento, y esto lo digo como generalmente, Debemos de cerrar llega un como momento 40 en que los cambios del paisaje se aceleran. Es decir, Vas, de alguna Pacheco. manera, no es que durante la época de siempre los con abuelos el paisaje no haya cambiado, y tuvo sus cambios. Y ellos también Sí, pero las películas no les prestamos Han dos horas. influido en Ajá, lo que empezamos a las está- 7, ya son las 10. Pero de un tiempo para acá las dinámicas se aceleran, ¿no? Sí. Se aceleran, o sea, con el nacimiento de internet. Sí, mejor. Toda esa dinámica La radio es las primeras que entran a esa zona, ¿no? Por lo económico y barato, ¿no? digamos medios de comunicación, no digamos internet y radio, medios de comunicación en general, con eso, o sea, la economía se empieza a acelerar y este círculo del que hablamos se acelera también. ¿Sabes? Es un ejemplo que me dan ahí, y muy cierto, es la llegada de las personas de fuera. Las personas de fuera llegan y empiezan a jugar radios, ¿no? Televisiones. Y las demás gente es obvio que por intuición de querer conocer, o sea, van y ven, ¿no? Y se les hace poca madre. Sí, sí, sí. Es algo curioso y entonces empiezan a querer tener uno de esos, ¿no? Y es por eso que venden también, es parte del detonante que hacen que vendan los terrenos. ¿Estás bien, güey? Ah, ¿quieres ver que Sí, digo? pues es lo que te digo, o sea, es como ese detonante, ¿no? Que detona y acelera el círculo, ¿no? Pum, pum, pum. ¿Estás bien? Oye, ya empecé a hacer algo. Ahora, si lo queremos comparar con lo que estamos haciendo acá, nosotros ya estamos metidísimos en ese círculo. O sea, si el marinato está empezando ese círculo vicioso, nosotros ya estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas alocadamente. Y justamente creo yo que si queremos comparar esa experiencia o lo que está pasando allá con lo que intentamos hacer acá en esta experiencia, Es de eso lo que quiero que realmente me hablen, ¿no? De eso, de esa pues es que conciencia, pero de esa manera, o sea, ¿cómo es la manera de la colmena de estar, aparte de los talleres, o sea, cuál es el sentido, hacia dónde va, o qué pretende? cuando menos desde mi perspectiva, porque pues aunque somos un colectivo no sí, podemos claro. tener un solo pensamiento. Personal, ¿no? Desde mi perspectiva personal creo que, o sea, yo se lo he dicho muchas veces a la banda, adueñándonos de una tecnología que nos permita producir en el mismo espacio en el que estamos, podemos romper ese círculo, creo yo. Entraremos en otro círculo, que es el de la autosustentabilidad, o sea, produce lo que necesitas, eso te genera un ahorro en tus ingresos que los aumenta y eso te permite invertir para seguir produciendo lo que necesitas. O sea, puedes generar ese círculo virtuoso, o sea, en contraparte este es otro círculo vicioso, ¿no? Que es el de consumo, necesito más recursos y para consumir más. Este es una especie de círculo virtuoso en el que produzco lo que consumo, se aumentan mis ingresos y eso lo puedo usar para producir más de lo que consumo, más de mis necesidades y romper con esa dinámica, ¿no? Que además pues ya como eso es a nivel personal, pero ya cuando se logra hacerlo a un nivel social o comunitario, quizá no social porque toda la sociedad es muy difícil abarcarla, pero comunitario, ¿no? De tu comunidad, puedes llegar a romper ese círculo vicioso y crear un círculo virtuoso en que esa misma dinámica repercute en tu ambiente, porque aquí lo importante es eso, ¿no? O sea, estamos hablando de este círculo vicioso, no porque la gente de Ejemplos en la Ciudad de México. ejemplos en la Ciudad de Por México. decir, allá te puse un ejemplo de los canales, ¿no? Que llevan basura y que le hace referencia a esta chica a que hace 60 años llovía, cuando la época de lluvia, o sea, llovía constante y todos los días de ese mes o de esos meses, ¿no? Ahora ha disminuido, ahora llueve una o dos veces, salteado, una semana, la mitad de una semana. Yo veo un ejemplo muy claro en el sur de la Ciudad de México. El sur de la Ciudad de México todavía tiene campo, tiene partes rurales. Uno va para allá.
el agua, o sea, la calidad del agua que sale del grifo es mejor. El clima es menos drástico que en zonas como por ejemplo aquí. Aquí el clima es muy drástico, tú puedes tener un mismo día las 4 estaciones del año. En el sur puede pasar, pero no pasa tanto, es como más constante la cosa. ¿Sí? Además de que, por ejemplo, en el sur todavía se mantiene, en el sur de la ciudad se mantienen ciertas dinámicas comunitarias. Hay pueblos y que se conforman como pueblos con actividad económica de pueblos, con dinámicas sociales de pueblo, ¿no? Y a mí me parece que eso es un ejemplo. Ellos no usan la técnica del hidroponía como lo usamos en la colmena, pero usan técnicas, o sea, es tecnología básicamente de agricultura que no han dejado que se les pierdan. Y eso creo que nosotros podríamos hacerlo. Nosotros ya no vamos a recuperar esas técnicas de agricultura porque no tenemos espacio. Pero ¿por qué? Por un ejemplo, otro ejemplo, ¿no? En estas zonas, en las cuales te platico, allá así, a campo abierto, crecen hongos comestibles, crecen calabazas, crecen dátiles, de estos los que son como zanahorias Dátiles, que son como los dátiles. no, tejocotes. No, son unas cositas así que se parecen palmas. Bueno, no me acuerdo. Esos, la guayaba y por así, porque siempre lo han sembrado el maíz. Y me platican que en este lapso de 60 años, antes la gente era totalmente, se dedicaba al trueque, allá todavía, o sea, ellos sembraban, recolectaban y era lo que necesitaban sin necesidad de comprarlo con dinero, lo franqueaban, ¿no? Ahora ya la recolección no se da, aunque la calabaza se dé así y más grandotas, a campo abierto, pero tienes que ir a caminar, digamos, unos 5 o 10 kilómetros y a pura loma para ir por ellos. Pero la misma gente ya no va por ellos. O sea, ya no van a recolectar, pero para vender. Yo una vez me tomé como 3 expresos, como a las 6 Es de que la tarde. es y una... O sea, allá todavía hay. Aquí se tiene que hacer esta opción pues, para que crezcan, de ahí poder comer y lo demás que sea exceso, bueno, que sea más. Sí, el excedente poder intercambiar con la manera. 5 seguidos y yo solo pagué un americano, ¿no? Pero un americano y 5 expresos no llegué a mi casita. Iba caminando. Entonces ahí mi pedo es... Nunca ves que los expresos con tachas, no ves Eso eso. me gustan las tachas de Ah, bueno, ¿Por qué caer Si también algún en día ese me tipo toca de la dinámicas, ¿no? experiencia, Por cierto. no lo haré. Pudiendo, o sea, Nos anda grabando, porque ya me quedé. si hay estas zonas todavía donde hay este tipo de alimentos, No, voy a terminar el libro. Sí, entonces eso es. no irse allá y hacer una colmena allá, ¿no? Sí, sí. ¿Piensas O sea, que ¿por qué acá y por qué seguir acá? ver Yo el pienso del Java, horario de la siguiente manera. Creo estar en que la gente que estamos aquí en la colmena tenemos una identidad cultural de citadino. O sea, lo tengo Sí, o sea, así nacimos, así nos creamos, así sabemos vivir como citadinos. ¿no? Cuarto. solo hay Y Esa identidad cultural incluye el círculo vicioso del que te estaba hablando. Consumo, más ingresos, más consumo. ¿No? Ese círculo vicioso lo incluye nuestra manera de ver el mundo. Nosotros no nos adaptaríamos o necesitaríamos un trabajo arduo para poder adaptarnos a esas condiciones. Y creo yo que nosotros tenemos las herramientas para movernos mejor en este lugar que en ese lugar. Creo yo que por eso podemos ser más útiles cambiando el entorno aquí que allá. Y el entorno implica la vestimenta, implica la manera cultural en la cual se ha aculturizado a los indígenas oriundos de estas zonas y implica que esté, o al menos que estés consciente de lo que implica ahora traer las camisas de nylon. Claro que puedes. Y me refiero a que no fueron, digamos, inquietudes o un desarrollo muy personal de las tribus indígenas o de estas zonas indígenas
a la cual hayan llegado a desarrollar lo que trae impuestos, su cultura, un desarrollo general. Yo también soy Marco. Pero ¿por qué es que te acostumbras? No, chido, voy a dejar lo de los horarios aquí en este mismo momento. Bueno, Y aparte siempre le digo. ¿De dónde sacó ese bicho usted? De este bicho. ¿Este bicho? Ese bicho. Es prestado. ¿Es prestado? Muy bonito su bicho. ¡Es la hora! ¿Qué hora es? Como ejemplo podríamos usar, o sea, la Ciudad de México es una de las urbes más grandes del mundo, no es la más grande como suelen decir, pero es de las más grandes, ¿no? Y eso por la marca, ¿no? Porque tiene un estilo de vida que pues está como empatado con el de muchas otras ciudades en el mundo, ¿no? O sea, por su magnitud tiene dinámicas que se reproducen en otras ciudades del mundo y que básicamente difieren de las dinámicas normales de otro tipo de ciudades o del campo en su patrón de consumo. Entonces, pensemos, ¿no?, en lo que tú decías de Malinalco, ¿no? Llegan así la gente a vivir de fuera, se instalan ahí, y esta gente que llega no es gente que sale de sus países, o en sus países, de lo que se conoce como el campo, porque esas personas que viven en el campo no tienen los recursos para moverse e instalarse en otro lugar. Estas son personas que vienen de lugares urbanos y vienen de estas grandes metrópolis, como es lo de la Ciudad de México y bueno, diferentes ciudades alrededor del mundo, ¿no? Entonces, estas personas como han crecido en estas ciudades, han vivido en estas ciudades durante toda su vida, tienen esa identidad cultural, como decíamos, ¿no? Y ese patrón de consumo. Entonces llegan y traen esas dinámicas, esos patrones de consumo a esas comunidades que tenían otros patrones de consumo. Entonces muy probablemente pues tiene que ver con el asentamiento de gente de fuera. Aunque y aquí es como una cosa que hay que tener un chorro de cuidado, ¿no? La gente de Malinalco reproduce sus patrones de consumo no porque los obliguen. O sea, los reproducen porque les son decorosos y porque les son cómodos, básicamente. Entonces, ahí entra lo que decíamos hace rato también de lo que es un aprendizaje a otra manera de vivir, ¿no? Porque estas personas se les hace cómodo porque ya manejan un cierto bagaje de elementos que les permiten comportarse adecuadamente, ¿no? Adecuadamente ante los ojos de esas personas que llegan a instalarse. O sea, estas personas que llegan a instalarse ven a los de Malinalco y exigen algo de ellos con su mirada. Y los de Malinalco tienen con qué responder. Ellos tienen con qué responder, ¿no? Y eso es una cosa que es como, o sea, no es que sea culpa de la gente que llega, ni es culpa de la gente de Malinalco, sino que tienen con qué responder porque se han educado también los de Malinalco en un cierto código que comparten con estas otras personas, ¿no? Que ese código también se ha ido desgastando, ¿no? No lo creo, yo creo que más bien se ha ido reforzando. De la misma manera que decíamos, ¿no? Con este patrón de consumo se refuerza ese código. Yo lo decía por lo siguiente, ¿no? Este código es aprendido. De la misma manera se puede aprender otro código. Un código en el que tú puedas dialogar con las personas que aprendieron ese código antiguo, con Walmart, pero que además te permita hablar originalmente. O sea, que te permite decir lo que tú quieres decir. En ese sentido, es lo que decía que ejemplos como quizá el de la colmena pueden ser útiles, ¿no? Aquí lo que tratamos es eso, aprender otra manera de vivir. Y creo que es como el aprendizaje de otro código. Un código diferente al código en el que estamos. Que nos permite comunicarnos con los que estamos y con más gente. Y además comunicarnos entre nosotros, que es lo importante. Creo yo que Colmena, ¿qué pedo en ese sentido? ¿Hacia dónde va? pues creo que por eso mismo creo que es como importante, ¿no?, el modelo que tenemos, porque es diferente, ¿no?, al de una fundación. Nosotros no buscamos donaciones activamente, ¿no? O sea, no vamos y hacemos gestión para
tener donaciones, ¿no? Más bien, pues aquí es como de cooperación solidaria la cuestión, ¿no? O sea, sí son donaciones porque viene la banda y lo da, pero no es que nosotros busquemos activamente que la banda lo dé. O sea, aquí es una cosa que hemos tenido siempre bien clara, ¿no? Nunca vamos a solicitar de nadie una donación. Ahora, hay una cosa también, ¿no? Por ejemplo, el financiamiento, creo yo, por ejemplo, personalmente, puedo hablar de mi persona solamente, aparte yo del colectivo, yo no buscaría financiamiento en una empresa privada, nunca, porque básicamente, como tú decías, Rafa, ¿no? O sea, si recibes ese financiamiento, te tiran líneas a dónde va tu acción y te limita, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo lo que sí consideraré que es como útil a veces es buscar financiamiento tanto en la banda, tanto en la gente, como en ciertos programas de gobierno. No afiliarte a ningún partido, ni afiliarte a ninguna administración, o sea, no tener esa afiliación, pero hay de repente hay financiamientos que se desperdician. ¿Y en qué se desperdician? En corrupción. El aceite de la maquinaria del sistema político mexicano. Qué bueno que, güey. Entonces ese es un varo que se malaprovecha. Sí, bueno, que solamente sirve para seguir reproduciendo ese mismo patrón. Entonces, si tú No, puedes bebé, tomar ¿qué ese dinero y aplicarlo en una cosa que pueda cambiar esa ese verga patrón, pues creo que anda puede ahí ser en la calle, es una acción inteligente, ahí, estratégicamente ahí mirando a ver qué pedo, pragmáticamente güey. inteligente, ¿Qué mucha verga? y que te puede ayudar a tener posibilidades de una incidencia mayor, ¿no? De tener un mayor impacto dentro de la dinámica. ¿Quieres que valga la redundancia? Impactar. Ok. La banda que Ya me está quitaron aquí mis aulis de los putos estatales, tiene güey. algo en Me común. quitaron todos los putos estatales, me hacen el party, vamos a la presidencia, güey. Te lo juro, güey. Me quitaron todos los putos. Entre sus argumentaciones. Mira, no traigo nada. Y otro es Vamos. que ellos lo entiendan. Y otro es que se den el tiempo. Me quitaron todos Ahora los ya putos. que las jornadas son muy La largas. neta, están acá. Comenzaron con eso, con jornadas muy largas. Y tienen otra manera cultural de abordar la vida. Y aún así ellos también tienen huevitis, ¿no? Bueno, las personas que hay las personas que trabajan en el campo durante más de 8 horas, y ya están los estudiantes, y están las amas de casa, y lo están ya la nueva generación que trabaja ya no en el campo, sino trabaja en tiendas, en sus propios negocios, ¿no? Entonces, ellos también están en la búsqueda de cómo hacer que la gente les llegue la información y que no se haya una barrera. O sea, que la acepten, no que la acepten, sino que ellos tengan las dos maneras y la entiendan y tomen una decisión. Personales cada uno y ya en su familia como grupo, ¿no? Ese es como hacia donde quieren llegar. La colmena, hacia dónde, o sea, cómo es el proceso de decir, bueno, voy a dar talleres, se dan talleres, qué contenido se dan talleres, qué es lo que se da del contenido en los talleres. Por allá es el reciclado, se da talleres de reciclado, pintura mixta con pedos de PET, etc. Se utilizan periódico con pintura, o se hacen máscaras con X cosas que ese es el ejemplo, ¿no? Los talleres que dan, aparte lo teórico, ¿no? Esta argumentación que ella me da. O sea, en el momento en el cual
los chavos llegan, o sea, ellos ya, a ellos como fundación ya no les resulta, al menos ahí en Malinalco, que los chavos vayan a los espacios, porque van mínimo, no quieren ir. Entonces, lo que les está funcionando a ellos es ir afuera. Entonces ellos van afuera a las plazas, a las iglesias mismas, y ahí dan talleres, ¿no? Y es funcional, van bastante gente. Pero ellos ya tienen claro en dónde quieren un poco, no sé la palabra, es ingresar, incidir en las personas, ¿no? Que sean conscientes de su tierra, ¿no? Y de ahí vienen pedos con las mujeres, ¿no? Por decir, ahí en Malinalco todavía está el pedo del ser, ¿no? El ser hombre, y el hombre es, tú ya sabes. Sí, todos sí, los roles que se ven. Y la mujer tiene un rol, ¿no? Sí. Bueno, así es el pedo en Malinalco. Y más o menos me gustaría que tú me abrieras un panorama desde cómo lo percibes y en dónde tú digamos, llegas en el mismo punto que todas las personas que son comunidad aquí en la comunidad. O sea, ¿en qué punto conversan? Y dices, puta madre, o sea, yo aquí es donde puedo converger en el hecho de que me case el espacio. Creo que aquí la banda, a lo mejor es muy difuso cómo lo voy a decir, ¿no? Pero creo que aquí la banda converge en el hecho de que buscan otra manera de vivir. ¿Por qué lo digo? Porque aún la banda que viene al taller, bueno, viene porque le atrae el modelo de que haya ciertas personas que comparten lo que saben sin buscar una recompensa monetaria por ello, ¿no? Y eso creo que es lo que nos ha hecho como juntarnos aquí en la banda que hay aquí, porque el oír que hay alguien que quiere compartir sus conocimientos sin cobrarte nada, ya es como muy una aspiración de gente como nosotros que está en nuestro contexto. O sea, no quiero decir que sea como una especie de misticismo, ¿no? Que la colmena trae este tipo de gente, ¿no? Sí. O sea, por nuestro contexto son las aspiraciones que tenemos. Esa es la cuestión, ¿no? Son como las aspiraciones legítimas a las que podemos realmente tener acceso, ¿no? El que compartan conocimiento. Es decir, somos universitarios, jóvenes y citadinos, ¿no? ¿Qué otra cosa nos puede preocuparse en nuestra educación en realidad? Entonces creo que por ahí es como se cuenta a la banda que está aquí. Pero hay otra parte también, ¿no? O sea, está la otra parte que es hacia afuera, ¿no? No hacia el entorno universitario de la gente que está con el colectivo, sino de la gente a la que queremos, con la que queremos tener diálogo, ¿no? Corrígeme, por favor. Buscamos una nueva forma de vivir. U otra forma de vivir, no sé si no, quizá otra. Entonces, la cosa es esa, ¿no? Que al mismo tiempo que podemos tener esa aspiración que para nosotros es legítima de solamente compartir conocimiento, la coyuntura en la que estamos, nuestro tiempo y el lugar en donde estamos, nos fuerza a tener que pues, aspirar a comunicarnos con esa otra banda y de alguna manera llenar sus expectativas, ¿no? Es decir, no solo el compartir conocimiento, sino que ese conocimiento sea útil y en el sentido que ellos entienden útil, ¿no? Que es el de generarte recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te damos talleres como encuadernación, damos talleres como por ejemplo, las prácticas de vida autosustentable, lo del hidroponio, o sea, varios talleres son como para eso, ¿no? Con ese fin de que de alguna manera pueda generarte una mejora en tus ingresos, ¿no? Y están los otros talleres, ¿no? También no quisiera como separarlos en dos grupos, pero también hay como otros talleres que están orientados más hacia la formación de esta comunidad como un poco intelectual, si quisiera, de alguna manera, aunque no somos intelectuales a la manera de un investigador o así, pero o sea, esta comunidad
que se interesa por las humanidades y al mismo tiempo combinarlo, ¿no? O sea, es un poco como orientarnos a dos cosas y combinarlas, ¿no? Que la gente que solo está metida en la dinámica de querer generarse recursos, vea que también hay otra parte que puede complementar su vida aunque no le genere recursos, ¿no? Que puede hacer de su vida algo mejor. Me dio unos vergazos. Y con eso, ¿qué quiere decir? Aumentar su nivel de vida, aunque no aumente su nivel de consumo, ¿no? Creo que ese es como lo que podríamos nosotros decir que estamos planteando, ¿no? Ese es quizá un poco atendiendo así ese nuevo código que decía hace rato, o ese otro código, ¿no? que tenemos que aprender. Por ejemplo, históricamente nosotros, desde el general Lázaro Cárdenas, se planteó que una mejora en la vida, o sea, una vida mejor, venía emparejada con un mayor nivel de consumo, es decir, mayores salarios, ¿no? Entonces, eso es una cosa que, bueno, en su tiempo pudo haber sido como muy radical, muy apuntando a la raíz del problema, ¿no? Pues claro, ¿no? O sea, más salario, mejor vida, ¿no? Pero en nuestros días creo que esa idea tenemos que revisarla, porque no estamos en la misma dinámica que estábamos en aquellos otros tiempos. Entonces, hoy en día, mayor nivel de consumo no quiere decir mejor nivel de vida. Esa idea creo que la postulamos o tratamos de postularla no con palabras, no diciéndola, sino mostrándole a la gente que hay otras actividades que les pueden mejorar el nivel de vida aunque no les mejoren los ingresos, ¿no? ¿Ejemplos? Canto. La gente que viene a canto, por ejemplo, es una cosa muy interesante. Yo tomo el taller de canto y me parece así como maravilloso que estoy con el señor José Luis, que es un señor ya grande, que ya sabe cantar, sabe tocar la guitarra, pero viene porque quiere, o sea, es como una satisfacción para él el aprender a cantar con la técnica, ¿no? La técnica que nos enseña Mauri, ¿no? O sea, es como una satisfacción para él que le va a mejorar su nivel de vida. ¿Por qué? Porque se va a sentir más a gusto él, más pleno, más realizado, sin necesidad de que eso ni tenga una merma en sus ingresos ni le aumente los ingresos monetariamente. O sea, le aumenta su nivel de vida. ¿Por qué? Porque además viene y conoce a su vecino y entonces ya de repente se puede, oye, que vamos a pasar y nos ponemos a cantar, ¿no? Yo llevo la guitarra y vamos a cantar, generas comunidad, que eso es aumentar el nivel de vida de la gente. ¿Por qué? Porque creas redes, son redes que de repente, oye, este vecino, vamos, yo estoy con él en clase de canto y tengo un año que estamos tomando clase de canto juntos y de repente veo que, o este vecino me dice, oye, vecino, pues no sé si de repente pues, lo ven problemas por decir una cosa, pues se va a acordar de esa comunidad que ya generaste y eso puede ser una ayuda que esta persona puede llegar a obtener en un futuro, ¿no? Quizá, digo. Lo otro que ¿podrías desglosarme hasta donde tú quieras? Tu búsqueda de encontrar una forma distinta en la cual te han planteado a ti desde pequeño. Hablo desde que naces y en tu familia es la primera contacto con la forma de la cual no estás de acuerdo ahora, ¿no? Hablando de, no sé a qué te refieras, si quieres ahorita lo dices, de vivir, ¿no? Para entenderlo, pues como algo así general, pero también creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Hace rato hablábamos, por ejemplo, de cuáles son las aspiraciones, ¿no? de la gente, ¿no? O sea, con el nivel de o sea, por ejemplo, hablamos del ejemplo de Malinalco, de cómo llegan esas personas con un patrón de consumo distinto al que tiene la población originaria, y esta población originaria se adapta a ese patrón de consumo y empieza como a hacer lo suyo también, ¿no? Justamente es ese patrón de consumo el que yo pienso que caracteriza la forma de vida con la que la banda de aquí no está completamente de acuerdo. Por decir, aquí ya no tienen un pedo de si hay tala de árboles o si se disminuye más el agua o si se contamina
más de lo que ya está la Ciudad de México, porque aquí hay grandes cantidades de basura diaria, etcétera, ¿no? Creo que ese es, o al menos por ese lado, o de esa manera no abordamos esta manera de hacer una conciencia. Claro, no lo abordamos inmediatamente porque no lo tenemos enfrente, o sea, no es el problema con el que tenemos que lidiar. Por eso te decía yo, Java, que a lo mejor no es lo ideal que nosotros vayamos allá, sino que estemos nosotros en nuestro contexto donde tenemos las mejores herramientas para incidir. Entonces, nosotros tenemos como creo yo, que estamos como de manera más directa en contacto con la dinámica con la que no estoy de acuerdo. O sea, digamos, en la parte rural creo que empiezan a llegar la dinámica esta con los patrones de consumo que traen estas personas, pero lo que más se ve son los efectos de ese modo de vivir. Nosotros ya no los vemos porque estamos justamente metidos en ese modo de vida en su máxima expresión, aquí en el país, cuando menos. Entonces, no lo vemos, pero justamente contra eso mismo, a lo que quiero llegar es que de alguna manera no lo decimos en las palabras, ni es el mismo discurso que vamos a manejar la banda de Marenarco y nosotros, pero estamos luchando contra lo mismo. Ellos luchan contra los efectos de esta dinámica, nosotros tratamos de luchar contra esa dinámica misma, tratando de salirnos, porque nosotros mismos somos quienes hemos reproducido esa dinámica, tratando de salirnos de ella, ya no funcionar en esa dinámica. Y un poco lo que dice el señor Walter Benjamin, ¿no? De que él habla de la historia como una historia de destrucción, la historia humana, una historia de destrucción, y nuestra labor sería como redimirla, un poco resarcir el daño que hemos hecho como humanos. Quizá nosotros, que empezamos como otro ladrillo en la pared, podemos tratar de cambiarlo, ¿no? O sea, no ser otro ladrillo en la pared solamente, y con eso podríamos ayudar en algo a la lucha de la banda que está ahí en Malinalco, aunque no sea directamente, quizá un poco como en los frentes, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Lo que yo considero, ¿no? Que ese es lo que la dinámica con la que no estoy de acuerdo, ¿no? El hecho de que el patrón de consumo de las metrópolis se extienda a contextos en los que no debería de estar, creo yo. Hay contextos es complicado, ¿no? Porque los contextos lo absorben porque tienen los elementos para absorber ese patrón de consumo, pero vamos, también tienen las herramientas para crear otro patrón de vida, ¿no? Pero pasa que de repente tenemos organismos supraindividuales, o sea, que trabajan, ¿no? Trabajan y se organizan para promover un cierto patrón de vida. Esos organismos, esas instituciones, pues están en todos lados y en todos niveles, ¿no? Desde gobierno hasta mecanismos, bueno, instituciones como la iglesia, la familia, o sea, cosas así que en cierto contexto reproducen esos patrones. Nosotros creo que deberíamos tomar esas instituciones y crear nuevas instituciones como quizá los colectivos, quizá otro tipo de instituciones que pudieran apuntar hacia otro patrón de vida, ¿no? O sea, hacer un poco el mismo movimiento al que hemos estado sometidos desde pequeños para ir hacia otro lado, ¿no? A veces México se convierte en un barco al cual no quiero subirme, diría el señor de MBS, Mardonio Carballo. La praxis, dentro de todo esto, ejemplos que me pones, hablando un poco de lo que se lleva a cabo ya así verídico, que yo lo pueda tocar, ver o leer, de lo que se hace, ¿no? Se hace por principio. O sea, quizá tocar, oler y ver no se podría, pero por principio se hace una difusión, un poco ¿cómo lo diría? Con
compartimiento, o sea, aquí por principio se comparten saberes, ¿no? Y eso es una cosa que sí ha pasado y de la cual sí se tienen resultados. Yo mismo llegué aquí, cuando llegué aquí no sabía yo hacer un cuaderno, ni sabía yo tocar la guitarra, y sabía un poco de hidroponía, poquito nada más en realidad, pero llegando aquí se empezó a generar conocimiento pues, hacia mi persona, ¿no? Y he visto de repente que hay chavillos que ya saben de repente encuadernar y son chavillos, ¿no? Y eso sí se puede, son resultados reales, ¿no? Se ha generado conocimiento, también se ha generado una comunidad de gente que desea compartir conocimiento, ¿no? Sí. ¿Podría yo comparar el que perciben las personas que viven en cualquier parte de la República, que yo he andado en varias? Las personas ya no, al menos los chavos, no les interesa saber sembrar, es decir, ya lo hacen a huevo, ¿no? Como aquí en las ciudades el pedo de las chavas están un poco muy recias a lavar trastes porque es algo que lo relacionan con pedos culturales de hombre, con el rol femenino, el rol masculino. Allá ya no se quiere tocar ese tema, o sea, son los mismos señores de 80 años los que están todavía sembrando. Y los pocos adultos jóvenes que están sembrando, pues son los que al menos tienen un interés, que ya tienen familia, los demás emigran a otras partes, ya no les interesa. Para mí es muy importante que nosotros sepamos sembrar la tierra y sus ciclos y cómo le dañamos o cómo no dañamos a la tierra si talamos, etc. En el caso de aprender encuadernado, de qué es la manera en la cual se está regenerando, para mí el que estas personas en Malinalco estén trabajando, poniéndoles ejemplo lo importante que es trabajar y aprender a sembrar, pues es algo que les va a muy largo plazo, generación, 3, 4 generaciones, les va a ayudar a sostenerse en no entrar en dinámicas como la de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Y otra es, también, que no se está tomando en cuenta, es el ir a las 5 o 6 kilómetros a recolectar lo que ya te había dicho, ¿no? Que se está perdiendo también, porque solamente algunos, por lo que se produce en las huertas, es lo mismo que está a campo abierto, que es así natural, ¿no? Bueno, en ese ejemplo que yo te pongo, que es lo que se está queriendo, o sea, se está haciendo con la banda que está trabajando allá, el hacer un encuadernado hacia, ¿qué pedo con hacer un encuadernado? Pues les brindas por principio, les brindas unas herramientas a la gente que aprende a encuadernar para ganar su subsistencia. Quizá aquí no podríamos hablar de 3 o 4 generaciones, porque también las dinámicas de la ciudad son tan rápidas que realmente ni siquiera el estudiar una carrera te asegura la subsistencia de 3 o 4 generaciones. Entonces, ya el que aprenda un oficio, llámese encuadernado, llámese tocar guitarra, cantar, francés, aprender francés, o sea, cualquiera de esas cosas es ya una herramienta que te puede permitir sobrevivir de una mejor manera en la ciudad, ¿no? O sea, son contextos diferentes, ¿no? En realidad son necesidades diferentes las que hay que atender porque son gente también diferentes con las que estás tratando, ¿no? Pero aún así, pues está ese vínculo que te decía, ¿no? O sea, ese vínculo que a lo mejor esa banda está viendo malos resultados, ¿no? Y empezando a ver la dinámica en sí. Pero nosotros pues estamos más metidos en esa dinámica que nada, ¿no? Sí. Bueno, y hacia ahí voy, ¿no? O sea, ustedes, por decir, tú planteas buscar otra forma de vivir. Estás como, o sea, yo también estoy en esta forma de vivir, ¿no? Vaya. Entonces, sí, pásale. ¿No importa? Sí, no. Estoy bien. Pásale con confianza. Dentro de esta manera tan absurda, ¿no? O sea,
vives, por decir un ejemplo, vas a una taquería o donde aquí en los puestos y se convive con el PET, se convive con la toalla, se convive con el ¿cómo se llama este? Que le ponen al niño, ¿no? Ajá, lo abrí. Ahí está, güey. Está todo eso ahí, y ahí lo que sirve es el taco, estamos conviviendo con lo que genera el escape del motor del auto, ¿no? La cosa creo yo, como te decía, es cuestión de los códigos en los que se entiende eso. Yo, por ejemplo, bueno, creo que aquí, por ejemplo, o sea, casi no o sea, casi no salimos a taquerías, ¿no? En realidad comemos lo que recolectamos del mercado, no sé qué es cosa que se iba a tirar, vamos, lo recolectamos y lo comemos, ¿no? Y de eso mismo le compartimos a la banda, cosa que, por ejemplo, es diferente a la dinámica de una taquería, ¿no? Entonces, podemos crear otro tipo de dinámicas. Todo esto, o sea, puede sonar como muy volado, así cuando dices otra manera de vivir. Y sí, eso. Digo absurdidad porque se me hace una lucha rara, ¿no? Por decir el hecho de que te digas, yo no quiero lavar trastes, güey. Pero también, ¿por qué? Porque tiene que estar limpio. O sea, ¿qué es eso de limpieza, no? Una señora en Chalma, iba pasando yo y dice, puta madre, qué sucio está. Pero yo no veía ni PET, ni ramas, veía tierra. Entonces ella barría la tierra. Para ella la tierra está sucio, ¿no? Entonces barría la tierra. Y dice, no acabo de nunca barrer la tierra. Bueno, con este ejemplo, es este otro que te digo, o sea, esa es también una lucha también que está en las ciudades, ¿no? Sí. Y en los pueblos, ¿por qué no decirlo? Y en las zonas urbanas también. Porque también los pueblos tienen mucho de dinámicas urbanas, aun cuando estén ubicados en un contexto rural. Tienen, cuando menos el centro de casi todos los pueblos del país ya tiene dinámicas urbanas. Sí. Por decir, vamos a una Oaxaca o los Tarahumaras, que es el ejemplo más rápido, y es el pedo de limpieza, al menos en Oaxaca, dicen, bueno, que esté tierra, pero que una barrita, ¿no? Y esa es como su concepción de limpieza, ¿no? La Sierra Tarahumara, o sea, el pedo es, vives con gallinas, güey, vives con cerdos adentro de la casa, güey, se juntan en comuna, si hay un hueso ahí se avienta, güey, ¿sí? O sea, ellos esos pedos no les causa nada, ¿no? Pero ahora, el efecto que tiene la degradación de un material, como el carbón, el inhalar tanto y cocinar tanto con carbón, pues es obvio que tiene eso es a lo que voy, esas formas de vivir, o sea, ¿cuáles son las nuevas que se proponen aquí o hacia dónde se vislumbra esa nueva forma de vivir? Por decir aquí yo el pedo de tener de fumar mota, por decir, de tener los trastes que no se limpie, que limpie quien quiera. ¿Cuál es esa otra forma de vivir? Que personalmente yo te lo pregunto a ti, no es general. Sí, yo es que pienso una cosa, ¿no? O sea, no tiene por, o sea, una otra forma de vivir, o sea, una otra forma de vivir no tiene por qué forzosamente ser diametralmente opuesta en la cuestión material a la forma en la que estamos acostumbrados a vivir. De hecho, debe aprovechar esas formas. Si por decir, estamos acostumbrados a la chela, a tomarnos una chela con nuestros compas, que siga eso. Vamos a seguirnos tomando una chela con nuestros compas, pero vamos a usar ese tiempo y esa chela para algo productivo. Vamos poniéndonos de acuerdo para hacer algo chido. Con todo y la chela, con todo y el toque. Ahí está, ¿no? O sea, no tiene por qué materialmente ser diferente. Tiene que meterse en otro código, ¿ves? Creo yo. ¿No? Y en ese sentido, es una cuestión más que, o sea,
sí material, porque también aquí hacemos ciertas diferencias materiales en la cuestión de cómo vivimos. Por ejemplo, el cocinar con comida un poco menos fresca de lo que normalmente se cocina. O sea, por ejemplo, como vamos y recogemos lo que ya no se va a vender, pues es lo que ya está más maduro, lo que está más mayugado, ¿no? Y eso pues es también otra manera que tenemos que entender la comida, así como sustento y no tanto como un lujo, ¿no? Que puede decir así, ay, qué sabroso va a estar, que no quiere decir que no tratemos de cocinar lo más sabroso que podemos, ¿no? Que nos salga sabroso, sale, ¿no? Pero también tiene que ver como por ejemplo, el decir, verduras, pues de que fuera yo vegano o que fuera yo pobre, no tuviera para carne, no, comemos verduras no porque seamos pobres, que a lo mejor sí, pero no es por eso, sino porque, ¿sabes qué? No queremos que esto se desperdicie. Y la materialidad es la misma que la de una persona en situación de pobreza extrema, pero la concepción y la intención con la que se hace y los efectos que tiene son distintos. Son distintos. Sí, Juan.